Pero mirá si yo, Thomas Edison, el genio de Menlo Park, me voy a hacer lío por la corriente alterna de Tesla. Yo que inventé la lamparita, el fonógrafo de cine que miran ustedes. Pero no, me voy a contar guita, chao. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en que me estén mirando. Yo soy Damián Gulich y este es un nuevo encuentro de física. En esta ocasión vamos a hablar sobre circuitos de corriente alterna. Algunas cosas que conviene que recordemos de clases anteriores. Primero, la definición de corriente como I igual a dQ a dt. Después, en resistencias, la ley de Ohm. La corriente que atraviesa una resistencia es la diferencia de potencial establecida entre sus extremos dividido la resistencia. Después, en capacitores, sabíamos la relación para encontrar la carga en la placa positiva como C veces la diferencia de potencial entre las terminales. Y finalmente, cuando vimos inductancias, la diferencia de potencial establecida entre las terminales de una inductancia es menos L veces de I a dt. La corriente alterna es la base de nuestro sistema de distribución eléctrica. Cada vez que nosotros prendemos un televisor, un aparato electrodoméstico, ponemos el cargador del celular, bueno, estamos llamando corrientes alternas para proporcionarnos energía que nos permite operarlos. Así que hoy vamos a comenzar nuestro estudio investigando las características de los circuitos en serie simples que tienen resistencias, inductores y capacitores y que son controlados ahora por una tensión o voltaje sinusoidal, como la que veíamos cuando vimos los generadores de corriente alterna. Vamos a encontrar que la corriente alterna máxima en cada elemento es proporcional a la tensión alterna máxima a través de cada elemento. También vamos a encontrar en esta ocasión que cuando el voltaje o tensión aplicado es sinusoidal, la corriente en cada elemento también es sinusoidal, pero no necesariamente va a estar en fase con la tensión aplicada. El éxito de la corriente alterna yace en el principio del transformador que vimos en el encuentro sobre ley de inducción de Faraday-Lenz. Y eso nos permite transformar valores de corriente alterna en otros valores de corriente alterna simplemente sintonizando las cantidades de espiras relativas que hay entre el primario y el secundario de un transformador. En el encuentro sobre la ley de Faraday-Lenz discutimos el funcionamiento del generador de corriente alterna, que acá está esquematizado. Y en ese caso vimos cómo estaba dada la FEM. En ese caso la FEM, E en función del tiempo, es una cierta magnitud E0, que es el valor máximo que tiene, por el seno de omega t, donde omega es la frecuencia angular, eso se mide en radianes sobre segundo, si es que le estamos poniendo de argumento a la función seno radianes, y se relaciona con la frecuencia f de esta manera, omega es 2πf, y recuerden que f se vincula con el periodo de la oscilación como 1 sobre t, así que esto es equivalente a 2pi sobre t. La frecuencia, desde luego, se mide en hertz y es la frecuencia del generador, que llamamos la frecuencia de la fuente. Así que si nosotros tomamos esta fuente de corriente alterna, en este momento como fuente de tensión alterna, y la queremos representar en un circuito para esquematizar que estamos empleando una fuente de alterna, lo que tenemos que hacer es poner un círculo con esta virgulilla puesta adentro, y eso nos va a indicar que vamos a estar utilizando, en vez de una fuente de continua como utilizábamos al principio, una fuente de alterna. Los instrumentos que miden las tensiones o las corrientes van a reportar números. Y nosotros vamos a trabajar mirando el comportamiento de resistencias, de capacitores o de inductancias que están sometidas a FEMs alternas. Podríamos hacer un tratamiento muy engorroso con la regla de las mallas y empleando identidades trigonométricas, pero nosotros vamos a emplear en este caso lo que se conoce como el método de los fasores, que es mucho más sencillo. ¿Cuál es la idea detrás del método de los fasores? Bueno, imaginarse que la forma de la FEM, E de t igual a un valor máximo E0 por seno de omega t, que es lo que se puede medir con un multímetro o con un osciloscopio. Los osciloscopios son instrumentos que levantan gráficos de tensión en función del tiempo. Bueno, que esto no es ni más ni menos que la proyección sobre el eje vertical de un vector, al cual se le llama fasor, que tiene amplitud E0 y que gira con velocidad angular omega en el sentido positivo, según este gráfico que está acá. Uno lo puede visualizar de esta manera. Acá tenemos la flecha. Esta flecha marca cuánto mide la tensión E0 en este caso. Y esta flecha se le llama fasor y va a girar con velocidad angular omega de esta manera, constante, desde luego, y lo que va a medir el instrumento va a ser, ¿qué cosa? La proyección sobre el eje vertical
de esta flecha en todo momento. Por ejemplo, en este momento la proyección sobre el eje vertical es 0. Por ejemplo, en este momento la proyección en el eje vertical es 0 el valor máximo. Y así sucesivamente. Cada uno de los elementos que vamos a considerar hoy va a tener sus propias características. Dicho de otra manera, el fasor de cada elemento circuital va a tener características que le son propias. El tratamiento que vamos a hacer va a ser sumando fasores y el resultado final va a ser la proyección sobre el eje vertical, y que esa proyección sobre el eje vertical va a ser lo que se va a poder medir con un instrumento, ya sea un osciloscopio o un multímetro que nos dé un valor instantáneo. En este encuentro vamos a comparar el comportamiento de una resistencia, una inductancia y un capacitor respecto a la corriente, y esa va a ser nuestra referencia. Esto nos va a permitir analizar los circuitos en serie en régimen de corriente alterna, y luego el razonamiento se va a poder repetir a circuitos que tengan estos elementos en paralelo. Como primer caso de estudio vamos a ver cómo es la relación entre la corriente y la diferencia de potencial en los terminales de una resistencia que está conectada con una fuente de corriente alterna, como en este esquema que tenemos acá. Delta BR va a ser la diferencia de potencial entre los terminales de la resistencia, y delta B va a ser una función del tiempo, y esa es la tensión que suministra la fuente. En este caso es E0 por el seno de omega t. Primero podemos aplicar la regla de las mallas, es decir, delta B menos delta BR es igual a 0, de donde delta B es lo mismo que delta BR, que en este caso instantáneamente da E0 por seno de omega t. Después, aplicar ley de Ohm, decir, bueno, la resistencia es igual a B sobre I. Entonces de acá podemos encontrar la expresión de la corriente instantánea que está pasando a través de la resistencia como IR de t, ahora esto es una función del tiempo, es igual a delta BR sobre R. Pero delta BR, fíjense que es E0 seno de omega t, así que esto me va a dar E0 sobre R por el seno de omega t. Y esta cantidad E0 sobre R la podemos llamar I0, y es el valor máximo que tiene la corriente. O también se lo llama corriente máxima o corriente pico. Este resultado puede entenderse en términos de fasores, ¿sí? El fasor de la fuente gira superpuesto con el de la corriente. ¿Y por qué decimos que están en fase? Bueno, porque la expresión que tiene delta B para la fuente es una amplitud por el seno de omega t. Y la expresión que tiene la corriente que está atravesando la resistencia es también un valor máximo por el seno de omega t, que es exactamente igual. Es decir, no hay ninguna diferencia de fase entre los argumentos de las funciones trigonométricas que las están modulando en el tiempo. Convención para este encuentro, dibujar las flechas de corriente en negro y las flechas de tensión en rojo. Así que si el fasor de la tensión está en fase con el fasor de la corriente, entonces voy a dibujar dos flechas, una negra y una roja, que están una sobre la otra, y las dos están girando a la misma velocidad omega, siempre una sobre la otra. De vuelta, en negro la corriente, en rojo la tensión. ¿Cuál es la relación que existe entre las amplitudes de las dos? Bueno, I0 es igual a E0 sobre R. Este es el valor de la corriente máxima y esta es la tensión. Y de vuelta, recuerden que en cualquier momento que yo detenga esto, lo que va a medir un instrumento va a ser la proyección sobre el eje vertical. Ustedes dirán, ¿pero por qué estás dibujando corrientes y tensiones una arriba de la otra? Bueno, entonces yo responderé. Ustedes en Física 1 dibujaban velocidades y aceleraciones una sobre la otra y no había ningún problema porque se sabían muy bien las unidades de cada cosa, y lo que importaba era la direccionalidad que tenían esas flechas en un lugar del espacio y en un momento del tiempo. Bueno, conclusión para este elemento. Resistencia en corriente alterna. En un circuito de corriente alterna que es puramente resistivo, la caída de potencial o tensión sobre la resistencia está completamente en fase con la corriente que la atraviesa. Siguiente elemento a considerar, una inductancia en un circuito de corriente alterna. Este gráfico nos representa el circuito, una inductancia puesta en conexión con las terminales de una fuente alterna. La FEM de la fuente sigue teniendo la misma expresión y sigue siendo la proyección del mismo fasor sobre el eje vertical. Y ahora aplicamos a este circuito que tenemos la regla de las mallas. En este caso, el delta B de la fuente más delta B de la inductancia sumadas dan 0, y en una inductancia nosotros sabemos que delta B es menos L de IA de t, por lo tanto podemos volver a plantear esta expresión de acá de esta forma y decir delta B menos L de IA de t da 0.
de donde por ejemplo podemos despejar DI como delta B sobre L por diferencial de T, y esto en este caso es, ya que sabemos la expresión del tiempo de esto, es E0 sobre L por el seno de omega t, y nos queda un diferencial de T. Por lo tanto, la corriente será la integral de este diferencial de corriente de un lado, y del otro lado tendrá que ser la integral respecto del tiempo de esta expresión que está acá. En este caso el resultado es menos E0 sobre omega L por el coseno de omega t. Y ahora un truco para ver cómo es la relación en términos de fase. Bueno, recordemos que al coseno de omega t con un signo menos lo podemos escribir como el seno de omega t menos pi sobre 2. Acá se utilizó esta identidad que está acá, coseno de alfa es menos seno de alfa menos pi sobre 2. Y esta amplitud I0 la podemos encontrar como E0 sobre XL, donde a esta magnitud XL se le da un nombre especial, y ese nombre es reactancia inductiva. XL tiene unidades de ohm, y se escribe de esta manera: XL es igual a omega por L. Así que pongamos de manifiesto ahora la diferencia de fase que existe entre la tensión de la fuente y la corriente que está circulando por el inductor. Bueno, la fuente tiene esta forma, E0 seno de omega t, y ahora pudimos escribir la forma de la corriente de esta manera, como una amplitud I0 por seno de omega t menos pi sobre 2. Así que los argumentos de las dos funciones trigonométricas difieren en este menos pi sobre 2. Entonces yo puedo decir lo siguiente: puedo decir que la flecha que representa a la corriente está atrasada 90 grados, pi sobre 2 radianes, respecto de la flecha de la tensión. Así que en términos de fasores, ¿cómo es el gráfico de la tensión y de la corriente que atraviesa una inductancia? Bueno, de esta manera. Acá tenemos de vuelta en rojo, esta es la tensión entre las terminales de la inductancia, y esta es la corriente que está pasando por la inductancia. Y las dos flechas, fíjense que están desfasadas 90 grados, esta es la tensión, la corriente está atrasada 90 grados respecto de la tensión, y las dos están girando, manteniendo siempre la misma relación. ¿Y a qué velocidad están girando? Velocidad angular omega. Todo el tiempo recuerden que cuando uno quiera hacer una medición de tensión o de corriente en este circuito, lo que va a observar es la proyección sobre el eje vertical de la flecha que corresponda. Si uno está midiendo tensión, será la proyección vertical de la tensión, y si uno mide corriente, será la proyección vertical de la corriente, como se muestra acá. El juego inverso: si uno sabe la corriente, ¿cómo puede calcular entonces la diferencia de potencial delta B en los extremos del inductor? Bueno, delta B, recordemos que es menos L de I a dt, y si ya tenemos la expresión de la corriente, entonces lo que tenemos que hacer es derivarla. En este caso va a dar menos I0 por XL seno de omega t. ¿Inductancia en corriente alterna? Bueno, conclusión: en un circuito de corriente alterna inductivo, puramente inductivo, la caída de potencial o tensión sobre la inductancia adelanta 90 grados respecto a la corriente que lo atraviesa. Acá estamos tomando como referencia, ¿qué cosa? La corriente. Entonces, si tomo como referencia la corriente, la tensión adelanta 90 grados. Y si yo tomo como referencia la tensión, bueno, entonces la corriente le atrasa 90 grados. Así que tengamos esto en mente, porque después vamos a ir sumando estos resultados. Siguiente elemento que vamos a considerar: el capacitor puesto en contacto con una fuente de corriente alterna. Delta BC va a ser la diferencia de potencial entre los extremos del capacitor. Delta B de vuelta es la diferencia de potencial en los extremos de la fuente, de esta forma, con ese fasor. Así que podemos aplicar la regla de las mallas, es decir, delta B menos delta BC es igual a 0, de donde podemos decir entonces delta B es lo mismo que delta BC, y delta B ya sabemos su expresión, S0 por el seno de omega t. Y en los capacitores además sabemos cómo es la relación de la carga. En este caso, Q es C por delta B es la diferencia de potencial entre sus extremos, C es la capacitancia, y para encontrar la corriente apelamos a la definición de la corriente como dQ dt. Así que la corriente que está moviendo las cargas en el capacitor se va a llamar IC, va a ser dQ a dt, pero Q ya sabemos qué expresión tiene, en este caso va a ser C veces E0 por el seno de omega t, y todo esto va a estar derivado respecto del tiempo. Bueno, esta es muy sencilla, va a dar omega veces C por E0 por el coseno de omega t. Y ahora nos acordamos la relación que existe entre seno y coseno.
En este caso, sabemos que el coseno es lo mismo que el seno más pi sobre 2 en su argumento, o 90 grados. Esta cantidad, omega por c por E0, es I0. También podemos decir que I0 es E0 sobre XC, donde esta nueva magnitud, XC, se llama la reactancia capacitiva y la expresión de XC es 1 sobre omega C. Ahora de vuelta miramos cómo están los argumentos de las funciones trigonométricas. Si yo tomo como referencia la tensión, entonces la corriente le adelanta 90 grados. Y si yo tomo como referencia la corriente, entonces la tensión está trazada 90 grados. ¿Cómo se dibuja eso? Bueno, como tenemos acá, si yo tengo, por ejemplo, la corriente es la flecha negra, acá está la corriente, entonces la tensión está atrasada 90 grados. Y si yo tomo como referencia la tensión, entonces la corriente la está adelantando 90 grados. Y de vuelta, esta relación se mantiene permanentemente y las dos flechas de fasores están girando con la misma velocidad omega. Conclusión para este caso, en un circuito de corriente alterna que es capacitivo, la caída de potencial o tensión sobre el capacitor se atrasa 90 grados con respecto a la corriente que lo atraviesa. Así que ahora vamos a complicarla tremendamente y vamos a meter los tres elementos en serie y vamos a analizar lo que se conoce como el circuito RLC en serie. ¿En qué consiste esto? Tenemos nuestra fuente alterna y ponemos una resistencia seguida por una inductancia y seguida por un capacitor. Lo primero que hay que preguntarse es qué tienen en común estos elementos cuando están puestos de esta manera. Así que observemos que como no hay nodos, la corriente que tenemos no se bifurca, es decir, es única y es la misma para los tres elementos, la resistencia, el capacitor y la inductancia. Si la FEM que estamos aplicando es senoidal, de frecuencia omega, entonces esperamos que la corriente tenga la misma frecuencia, pero con valor máximo y desfasaje desconocidos respecto a la tensión. Así que lo que estamos esperando es que en general lo que se mida con un instrumento, con un osciloscopio, sea una función I de t igual a una cierta magnitud, amplitud máxima y 0 por el seno de omega t menos phi, donde ahora phi va a ser el desfasaje que va a haber entre la corriente y la tensión. En cualquier momento del tiempo podemos sacar una foto y aplicar la regla de las mallas. En ese caso, delta B, lo que da la fuente, es igual a delta B de la resistencia más delta B de la inductancia más delta B del capacitor, donde ahora puedo considerar que son todas proyecciones de fasores que giran con la misma frecuencia omega. Y esto tiene que ser válido en todo momento, es decir, yo tengo mi sistema andando, yo lo congelo o saco una instantánea y esto tiene que tener validez siempre. En el caso de la inductancia hicimos explícito el camino inverso, es decir, sabida la corriente, encontrar cómo es la expresión de la tensión. Y acá tenemos en general cómo es la relación entre el largo del fasor corriente y el largo o longitud del fasor de tensión de cada uno de los elementos. Por ejemplo, si uno sabe cuánto mide de largo el fasor de la corriente y uno multiplica por R, lo que uno obtiene es cuánto mide de largo el fasor de la tensión para la resistencia. Si uno sabe cuánto mide de largo el fasor de la corriente y lo multiplica por XC, entonces sabe cuánto mide de largo el fasor para B sub C. Si uno sabe cuánto mide de largo el fasor para la corriente y lo multiplica por XL, entonces uno sabe cuánto mide de largo el fasor para BL. De vuelta, estas son relaciones entre longitudes de flechas. Y la relación geométrica, es decir, cómo se dibuja una flecha respecto de la otra, no es ni más ni menos que superponer todos los comportamientos que vimos hasta hace un rato. Por las dudas aclaro, tanto R como XL y XC siempre tienen unidades de ohms. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el fasor de la corriente va a la par del fasor de la diferencia de potencial en la resistencia y los dos van girando juntos. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de un inductor, la corriente y la tensión del inductor tienen esta relación. Y sabemos que en un capacitor, la corriente y la diferencia de potencial en el capacitor tiene esta relación. Así que ahora lo que tendremos que hacer es ver qué es lo que tienen estos elementos en común y representarlo al mismo tiempo. Así que acá tiré todos esos comportamientos juntos. Tengo la resistencia, tengo por ejemplo el inductor y tengo acá el capacitor. Pero ¿qué sé de este sistema? Bueno, yo sé que a este sistema lo atraviesa una única corriente, así que los fasores, que son las flechas negras de la corriente, tienen que ser exactamente la misma flecha. Así que
todo esto se va a juntar y se va a simplificar muchísimo. Y entonces este va a ser el esquema de comportamiento del circuito RLC serie, que tiene a la corriente como elemento en común. Y entonces todas estas flechas van a dar vueltas a la misma velocidad omega de esta manera. De vuelta con las relaciones que tenemos ahí atrás. Si uno sabe cuánto vale la longitud del fasor de la corriente y uno sabe el valor de la resistencia de XC y de XL, que dependen de las características del sistema y la frecuencia a la que estemos trabajando, bueno, entonces uno puede automáticamente encontrar cuánto mide de largo la flecha del fasor de delta BR, de delta BL y de delta BC. Dependiendo de las características del circuito, algunas flechas serán más largas que otras. Por ejemplo, en este caso, bueno, lo que representé es un circuito que es más inductivo que capacitivo. ¿Por qué? Porque el fasor de delta BL es más largo que el fasor de delta BC. Así que no olviden que todo esto encima está girando. Y para estudiarlo conviene congelar esto en algún momento del tiempo. El que a mí más me gusta es congelarlo de manera tal que la flecha de la corriente esté horizontal y con eso poder sacar las cuestiones trigonométricas que ahora vamos a sacar. Y lo último que tenemos que acordarnos es que todos los fasores de las tensiones sumados, lo que me tienen que dar es el fasor asociado a qué cosa, a la fuente que está alimentando este sistema. Así que dibujemos este sistema en un momento dado en el cual la corriente justo coincide con el eje horizontal. Este es el fasor de la corriente, este es BR que va arriba de él. Después tenemos BL que está adelantado 90 grados, BC que atrasa 90 grados y todo está girando con velocidad omega. Este es el esquema básico que nosotros deseamos que ustedes puedan reproducir cuando hagan los problemas. En este caso lo que tengo es un circuito que es más inductivo que capacitivo, es decir, que el fasor BL es más largo que el fasor BC. Pero lo que sabemos es que estas tres flechas sumadas me van a dar el fasor asociado a qué cosa, a la fuente. Bien, entonces, si BL es mayor que BC, podemos utilizar el siguiente procedimiento. Bueno, dibujar en el eje vertical el fasor asociado a BL menos BC, que BL menos BC me va a dar una flecha por acá. Así que esto es BL menos BC. Pero no es ni más ni menos que sumar este fasor y este otro fasor. Y ahora este resultado más este otro resultado se tienen que sumar para encontrar el fasor de la fuente. Y entonces aplicamos regla del paralelogramo. Y todo esto sumado es lo que me está dando la fuente, que tiene una amplitud E0. Ahora me va a interesar muchísimo cuál es el ángulo de desfasaje phi que existe entre la tensión de la fuente y la corriente que está circulando por el circuito. No olviden que nosotros propusimos de entrada que la forma de proyección del fasor de la corriente es de esta manera, I0 por seno de omega t menos phi, donde phi es este desfasaje que nos interesa ahora. Ahora, para vincular todas las variables que tenemos, lo que resta es hacer geometría. Por ejemplo, aplicar el teorema de Pitágoras a este triángulo rectángulo que tenemos acá, que tiene de cateto BR y BL menos BC. Y de ahí rápidamente encontramos que E0 cuadrado, que es el valor máximo de la tensión que aporta la fuente, es igual a BR al cuadrado más BL menos BC elevado al cuadrado. Ahora estoy trabajando obviamente con los largos de los fasores y me acuerdo cómo son los caminos para decir cuánto valen los fasores de tensión sabido el largo del fasor de corriente, que es I0. Bueno, para BR eso es I0 por R, va elevado al cuadrado. Para BL es I0 por XL. Para BC es I0 por XC, así que esto menos esto va elevado al cuadrado. De donde finalmente, fíjense que se puede sacar I0 de este factor común, de esto sale al cuadrado, sacar la raíz, así que E0, que es la amplitud de la tensión que está aportando la fuente, la vamos a encontrar como I0 veces por la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC elevado al cuadrado. Y a esta magnitud que está acá en la raíz cuadrada la vamos a llamar Z, y Z se llama la impedancia de este circuito, que también tiene unidades de ohms. ¿Por qué? Porque tiene unidades de ohms todo lo que está adentro de esa raíz. Y finalmente el ángulo lo podemos encontrar expresando, por ejemplo, su tangente. ¿Qué sabemos de la tangente de phi? Bueno, tangente de phi es igual a cateto opuesto dividido
el cateto adyacente. El cateto opuesto es BL menos BC y el cateto adyacente es B sub R. Y si lo expresamos en términos de las relaciones que nosotros sabemos para las tensiones, fíjense que están acá escritas, bueno, podemos expresar también la tangente de phi en términos de XL, XC y R. ¿Cómo va a ser? XL menos XC dividido R. Estas dos formas son exactamente equivalentes. Acá escribí de vuelta la relación con la raíz. E0 termina siendo I0 veces por Z, donde Z es esta magnitud que está acá, que ahora la podemos escribir explícitamente en términos de omega, L y C. Entonces Z, revísenlo, queda como raíz cuadrada de R cuadrado más omega por L menos 1 sobre omega por C elevado al cuadrado, donde esa es la expresión de la impedancia. Entonces ahora lo que queda es estudiar casos de interés, como por ejemplo, bueno, este circuito está sintonizado con qué cosa, con la frecuencia omega, está sintonizado con la inductancia L, está sintonizado con la capacidad C, está sintonizado con la resistencia R. Entonces podemos hacernos preguntas como por ejemplo, ¿cuándo sucede el valor mínimo para la impedancia del circuito Z? Bueno, fíjense que cuando XL es lo mismo que XC, es decir, cuando tenemos que omega L es lo mismo que 1 sobre omega C, este término se cancela y Z es exactamente igual a R. De esta relación se puede despejar, fíjense que pueden pasar este omega que está dividiendo, multiplicando para acá, y encontrar esta frecuencia omega, que se llama la frecuencia de resonancia. ¿Qué significa esto? Bueno, que si uno deja fija la capacidad y uno deja fija la inductancia del circuito, existe una frecuencia a la cual yo puedo alimentar este circuito en el cual el valor de la impedancia es el mínimo posible. Y a eso se lo conoce como la frecuencia de resonancia. En estas condiciones, la frecuencia de resonancia es sencillamente 1 sobre la raíz cuadrada de L por C. Además, en estas condiciones, fíjense que parten de qué hipótesis. Bueno, de que XL es lo mismo que XC, pero si uno lo multiplica por I0, tiene BL y BC. Y entonces, en esas condiciones, ¿qué significa? Que BL y BC son exactamente iguales, que esta flecha mide lo mismo que esta otra flecha, y por lo tanto, la suma entre los dos da 0, y por lo tanto, el ángulo de desfasaje que existe entre la tensión y la corriente es igual a 0. Es decir, en la resonancia, la frecuencia de resonancia, la tensión y la corriente están completamente en fase. Les cuento que hay quienes trabajan con lo que se llaman diagramas de impedancias y lo que se representa son el valor de la resistencia, XL, XC, por lo tanto pueden hacer XL menos XC, y entonces cuando aplican el teorema de Pitágoras lo que van a encontrar es que esto todo sumado va a dar Z. Ahora un comentario respecto a la potencia. La potencia instantánea en un circuito es P, ahora va a ser una función del tiempo, y va a ser E de t por I de t. Y si sabemos las expresiones correspondientes para E de t e I de t, esto es la tensión y esto es la corriente, entonces podemos expresar instantáneamente cuánto es el valor de la potencia. En este caso, con lo que estuvimos viendo, va a ser E0 por seno de omega t por I0 seno de omega t menos phi. Recuerden el ángulo de desfasaje. Esto se puede desarrollar utilizando identidades trigonométricas para desarrollar el seno de omega t menos phi y luego multiplicar por el seno de omega t para tenerlo de esta manera. Y lo que nos interesa a nosotros es el promedio temporal. Salvo que trabajemos con instrumentos con una precisión temporal muy grande, como por ejemplo un osciloscopio, nos vamos a enfrentar con el hecho de que el instrumento que utilicemos esté promediando en el tiempo. Así que por eso nos interesa la potencia como promedio temporal. ¿Cómo se encuentra el promedio temporal de la potencia en este caso? Bueno, se escribe de esta manera. Es la potencia P en función del tiempo entre brackets. Y esto, por definición, es 1 sobre t por la integral entre 0 y t de p de t respecto de t, donde t es el periodo con el que está oscilando esta función. Bueno, uno pone esta expresión en el lugar de p de t, realiza la integral y se llega a este resultado. Queda 1 medio E0 y 0 por el coseno de phi. Acá está metido el ángulo de desfasaje. Y acá está metido el valor máximo del fasor de la tensión y este es el valor máximo del fasor de la corriente. Cuando utilicemos para medir un multímetro, lo que vamos a medir en realidad es algo llamado el valor eficaz. Cuando uno trabaja con corriente alterna, la frecuencia omega puede ser alta
Y de vuelta, solo un osciloscopio puede medir los valores instantáneos con los que vamos a trabajar. Así que en general lo que se hace es medir con un multímetro que solamente es capaz de medir el valor medio eficaz o RMS. Por ejemplo, cuando tomamos el caso de la corriente, que la llamamos I eficaz, eso es lo que mide el aparato, la definición es esta. La corriente eficaz es la raíz cuadrada de 1 sobre t de la integral entre 0 y t de IR de t elevado al cuadrado, y esto está integrado respecto al tiempo. Y R es la función que me dice instantáneamente cuál es el valor de la corriente que está circulando. Así que si uno lo reemplaza por la expresión que conoce y lo pone acá y lo integra, bueno, uno va a llegar a que cuando uno considera que está trabajando con funciones armónicas, el resultado se simplifica considerablemente y el valor eficaz termina siendo sencillamente I0 sobre raíz de 2, donde I0 es el valor máximo de la corriente, es decir, el largo de la flecha del fasor. Así que, de vuelta, ahora rebobinamos y el valor que reporta un multímetro es este que está acá. Y gracias a eso podemos encontrar, por ejemplo, el valor máximo del fasor. Esto es lo que sería la amplitud instantánea de la corriente. Entre uno y el otro lo que es un factor de raíz de 2. Por ejemplo, si uno sabe el valor máximo instantáneo de la corriente, lo divide por la raíz de 2 y entonces obtiene el valor I eficaz, que es lo que mide un multímetro. Y viceversa, si uno hace una medición con un multímetro, sabe que ese es el valor eficaz, y si uno lo lo multiplica por raíz de 2, entonces tiene el valor máximo instantáneo. El mismo razonamiento se puede aplicar para las tensiones. Entonces, la tensión eficaz que se mide con un multímetro es el valor máximo instantáneo que tiene la tensión dividido raíz de 2. Quien sabe uno puede calcular el otro muy sencillamente. Esto se puede generalizar a cualquier función que sea de la forma A0 por seno de omega t. Y vamos a encontrar que la relación que existe entre su valor eficaz y su amplitud instantánea es esta que está acá. El valor eficaz es igual a la amplitud instantánea dividido la raíz de 2. Entonces ahora podemos volver a escribir la expresión de la potencia media de un circuito de corriente alterna, RLC serie, en términos de valores eficaces, por ejemplo. Recordemos la expresión para la potencia media, un medio de E0 y 0 coseno de phi, donde estas son las amplitudes de los fasores y son las amplitudes instantáneas, que no las podemos medir con un multímetro. Pero por la propiedad que acabamos de ver, podemos imaginarnos que un medio es raíz de 2 por raíz de 2 y poner una raíz de 2 abajo de cada una de estas amplitudes. Pero E0 sobre raíz de 2 no es ni más ni menos que el valor eficaz de la corriente. Y 0 sobre raíz de 2 es el valor eficaz de la corriente. Y el coseno de phi es el coseno del ángulo de desfasaje que existe entre la tensión y la corriente. De cualquiera de los diagramas fasoriales ustedes van a poder encontrar la expresión para el coseno de phi. En este caso, como quedó dibujado el diagrama de impedancias, el coseno de phi es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es R y la hipotenusa es Z. Coseno de phi es R sobre Z. Y a esto se lo conoce como el factor de potencia del circuito. Lo que se puede hacer es algún razonamiento respecto de en qué condiciones se da la mayor potencia media. ¿Y eso cuándo va a suceder? Bueno, si uno trabaja con un valor fijo de tensión eficaz y un valor fijo de corriente eficaz, lo que va a modular esto es justamente el coseno de phi. Por eso se lo llama factor de potencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el ángulo es 0, el coseno da 1 y por lo tanto esto da el valor máximo posible. Pero, por otro lado, si el valor de phi se acerca a pi sobre 2, el factor de potencia empieza a bajar considerablemente. Para terminar por hoy, aunque sea una breve discusión respecto del circuito RLC en paralelo. En este caso, lo que tenemos es a nuestra fuente de alterna y los tres elementos R, L y C en paralelo. En este caso, hay una corriente I que circula por la rama donde está la fuente, que se va a bifurcar en tres partes, una para cada elemento. Entonces la corriente total I de T se va a descomponer según la regla de los nodos en tres partes, IR, IC e IL.
Pero ¿qué mantienen en común estos tres elementos a pesar de todo? Bueno, que la diferencia de potencial entre aquí y aquí es la misma que entre aquí y aquí, que es la misma que entre aquí y aquí. Y eso es lo que nos va a servir como pauta para plantear un diagrama fasorial y resolver este problema también. Veamos elemento por elemento, por ejemplo, para el caso de la resistencia. En el caso de la resistencia, permítanme dibujar ahora la tensión y arriba la corriente. Después, en el caso del inductor, permítanme dibujar ahora de esta manera, tenemos la corriente y la tensión. Y esto se puede girar, así que no va a haber problema después cuando sumemos. Y finalmente, permítanme dibujar ahora para el capacitor. Tenemos el fasor de la corriente y tenemos la tensión. Así que ponemos de vuelta juntos todos los fasores que conocemos con sus comportamientos relativos para la resistencia, el capacitor y la inductancia. Y recordemos qué es lo que tienen en común en este caso. Bueno, en este caso vimos que tienen en común la tensión. O sea que la tensión tiene que ser un mismo fasor. Y en este caso lo tengo dibujado como la flecha roja. Así que con eso me permite unificar todo. Y ahora me quedan las flechas perfectamente alineadas. Recuerden que estos son fasores. Todo esto está girando a velocidad omega en esta dirección. Pero ahora tenemos en común ¿qué cosa? Tenemos en común la tensión E0. Y acá tenemos puesta la corriente IR en la resistencia. Y acá tenemos la corriente IC en el capacitor, que ahora está adelantando respecto de la tensión. Y acá tenemos la corriente IL en el inductor, que ahora está atrasando respecto de la tensión. Pero todo respetando las reglas que vimos desde el principio. Acá tengo dibujado el diagrama fasorial representando, bueno, E0. Arriba de este fasor viene la corriente en la resistencia. Después adelantado viene el fasor de la corriente en el capacitor y atrasado respecto de esto viene el fasor de la corriente en la inductancia. En este caso, para indicar las longitudes y distinguir respecto de todo el desarrollo que hicimos al principio, les puse en su índice 0, pero es solamente para distinguir las longitudes y separar los dos casos que estuvimos estudiando. Y acá valen exactamente los mismos razonamientos, ¿sí? Porque sumadas todos los fasores de corrientes, lo que va a dar es la corriente de la rama principal, de la que viene de la fuente. Y podemos aplicar exactamente el mismo razonamiento, aplicando teorema de Pitágoras, por ejemplo, decir, bueno, I0 al cuadrado es lo mismo que IR0 al cuadrado más IC0 menos IL0 elevado al cuadrado, y entonces escribir esto en términos de las tensiones. Para la corriente en la resistencia es E0 sobre R, donde E0 es la tensión máxima que está aportando la fuente. Después reemplazar IC por E0 sobre XC, después IL como E0 sobre XL, y entonces plantear esto en términos de XC y XL. En este caso vamos a poder escribir I0 al cuadrado como E0, que va a salir de factor común, elevado al cuadrado por 1 sobre R al cuadrado, más 1 sobre XC menos 1 sobre XL, esto elevado al cuadrado. Así que todo esto se va a poder escribir en términos de una impedancia, donde ese valor se encuentra como 1 sobre Z de la impedancia para el arreglo en paralelo. Este es el símbolo de paralelo, que va a ser la raíz cuadrada de 1 sobre R al cuadrado más 1 sobre XC menos 1 sobre XL elevado al cuadrado. Desde luego, cuando uno hace esto, después tendrá que elevarlo a la menos 1 para encontrar el valor de Z, que va a tener unidades de ohms. Desde luego podemos encontrar el valor de la tangente del ángulo, como cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y esto qué va a ser? IC0 menos IL0 dividido IR0, y les dejo para que chequeen que esto es equivalente a 1 sobre XC menos 1 sobre XL, todo esto dividido 1 sobre R.